¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de armonía de jazz, que como sabéis es uno de mis temas preferidos, y concretamente vamos a hablar de superposición armónica en dominantes. Para poder entender esto bien, lo primero que vamos a ver así muy por encima, ¿vale? Porque esto sería una conversación bastante larga, así que vamos a intentar resumir mucho. Vamos a ver cómo pasamos de lo que sería el chord tone, o la nota del acorde, o la nota estructural, como la queráis llamar, a lo que yo voy a llamar subestructura armónica, al uso de la subestructura armónica en contextos de composición, pero también en contextos de improvisación sobre todo, porque sabéis que en el jazz hay mucha improvisación. Después vamos a hablar de cómo algunos fenómenos armónicos muy asociados al jazz surgen precisamente en contextos de improvisación, ¿vale? Entonces mirad, lo primero que tenéis que entender es, los músicos de swing ya utilizaban de una manera habitual lo que eran cuatriadas, ¿vale? Acordes de 4 notas, o por lo menos acordes de más de 3 notas. Es decir, la triada ya no era la unidad básica. Tenéis que entender que incluso en periodos anteriores donde la cuatriada se había empezado a utilizar, pero todavía se sentía como una especie de ampliación de la triada. Mientras que, sin embargo, estos acordes de 4 notas para el músico de jazz empiezan a ser como la unidad mínima, ¿no? Puede utilizar triadas, pero las utiliza normalmente precisamente como subestructura armónica, que es lo que vamos a ver hoy también aquí en esta primera parte, ¿vale? Si os vais a la era del swing, si transcribís solos en la era del swing, vais a ver que los músicos de jazz de aquel entonces todavía no vivían en lo que para mí es el elemento diferencial hoy día del músico de jazz, que sería la relación escala-acorde. Tenéis que entender, para aquellos de vosotros que estéis totalmente inmersos en la relación escala-acorde, tenéis que entender que esto no era lo habitual. De hecho, esto empezó más o menos en el siglo pasado, es decir, es bastante reciente. Esto es algo que tenemos que entender si queremos especialmente abordar otras músicas, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, vengo de un paradigma jazzístico, es decir, mi primera formación fue lo que en Estados Unidos se denomina Jazz Theory, que es diferente al Music Theory. Mucha gente piensa que es una cuestión de nomenclatura, pero no es una cuestión de nomenclatura, es una cuestión de conceptos. Lo mismo que ciertos conceptos que pueden parecer comunes a la música clásica y a la música de jazz, se tiende a pensar que lo único que cambia es la etiqueta, pero no es cierto que sea la etiqueta, es también el concepto generador, es decir, lo que hay detrás de ello, ¿vale? Esto es muy importante y bueno, esto sería para hablar en profundidad de cómo se generan y cómo se utilizan los paradigmas, ¿vale? Pero esto es una conversación mucho más amplia, vamos a intentar estar más concretos, vamos a explicar algo para que podáis utilizar para el ejercicio de esta semana, que corregiremos en el directo del sábado, ¿vale? Entonces, el músico de swing todavía vive en un paradigma en el cual la cuatriada ya es el elemento esencial, es decir, ya está utilizando la cuatriada, está utilizando todas sus inversiones y demás, pero todavía lo está utilizando de una forma estructural, es decir, todavía está pensando en el acorde. Nosotros ya estamos pensando en que el acorde es embajador de un modo y en que ese modo viene de una escala fuente, pero en aquel momento todavía se piensa en el acorde como en una estructura. ¿Qué sucede? Que cuando quiere improvisar, muchas veces el lenguaje improvisatorio es un poco limitado. ¿Qué se hace? Bueno, pues al igual que se hace en la música clásica, se introducen las tensiones, pero las tensiones, digamos, con ganitas de resolver, ¿vale? Una tensión que va a resolver, es decir, puedo introducir la novena porque quiero venir a la fundamental, puedo introducir la sexta porque quiero venir a la quinta y luego ir a la fundamental, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo, puedo introducir la cuarta que viene a la tercera, después continuar mi camino. Siempre la tensión como una especie de apoyatura sobre o sustitución de uno de los chord tones, ¿vale? El paradigma poco a poco va cambiando, pero antes de llegar a la relación escala-acorde, el músico de jazz encuentra un camino que, a falta de un nombre mejor y para poderlo explicar, es decir, por una cuestión puramente pedagógica y didáctica, yo llamo subestructura armónica. La subestructura armónica, la idea es muy fácil de entender. Imaginad que estamos en do lidio, ¿vale? Eso sería do lidio. Esto es do lidio tocado en su forma horizontal, ¿vale? Y esto es do lidio tocado en su forma vertical. ¿Qué es la diferencia que desde un paradigma de relación escala-acorde hacemos entre un modo y un acorde? Porque no es exactamente que le asignes un modo determinado, un acorde determinado, sino que ese acorde determinado ha salido de un modo determinado que viene de una escala fuente determinada. Por lo tanto, son
dos formas de la misma cosa. Y ojo con esto, porque esto es solo en este paradigma donde existe la relación escala-acorde. Todavía hoy, en 2022, tienes gente que claramente está haciendo música desde un paradigma en el que el acorde, la base, lo básico es la tríada y además no está ligado especialmente a ningún modo, es decir, simplemente son estructuras y ya está, igual que sucedía en gran parte de la música clásica. Por lo tanto, a la hora de analizar una obra o a la hora de improvisar sobre una obra, tenemos que ver qué posibilidades nos brinda, pero también tenemos que ser muy conscientes de que a veces lo que nosotros vamos a ver y vamos a percibir no va a tener demasiada relación con lo que el compositor estaba pensando. A esto es muy importante que lo entendamos si queremos abordar el estudio de estas cosas de una manera más o menos seria y poder crecer, pues bueno, con cierta solvencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución que encuentro yo si yo sé que estoy en este dolidio, pero todavía no he llegado al punto en el que voy a tocar los acordes tan de esta forma, o como ellos los llaman, acordes extendidos, ¿vale? ¿Por qué los llaman extendidos? Porque están pensando desde una formación concreta, ¿vale? Y todo lo que sea poner más cosas es extenderlo. Sin embargo, como yo digo siempre, sabéis que en mis cursos lo digo y aquí en el canal lo he explicado alguna vez, para mí no se trata de extender, para mí se trata de enseñar. Es decir, es como estos juegos en los cuales tú vas jugando y solo se ilumina el área en el que tu personaje está. Conforme te vas moviendo, se va iluminando el resto de áreas, ¿vale? Que yo te esté tocando un do en tríada no te deja a ti saber dónde estamos, porque esto puede ser un do jónico, puede ser un do mixolidio, podría ser un lidio también, es decir, puede ser muchas cosas, pero tú simplemente percibiendo una tríada no lo sabes. Sin embargo, yo componiendo, viniendo de un paradigma de relación escala-acorde, sí que sé dónde estamos y mi intención compositiva ya contempla las opciones, ¿vale? Pero en aquel momento había que improvisar, teníamos una cuatriada y bueno, el lenguaje que había en el momento, pues ya os digo, era muy estructural, ¿de acuerdo? ¿Qué solución intermedia tenemos ahí? Tenemos la subestructura. ¿Y qué es una subestructura? Bueno, mirad, si esto es dolidio, como hemos dicho, si yo ahora pienso en triadas, todavía vengo de las triadas, es decir, yo vengo de las triadas, pero estoy tocando con estos locos del jazz, pero resulta que yo pienso triádico, ¿vale? Bueno, te puede pasar, es algo que muy común te puedes encontrar, ¿vale? Pues fijaos, yo pienso, aquí tengo un do mayor, ¿vale? Pero también tengo un mi menor, también tengo un sol mayor, también tengo un si menor, también tengo un re mayor, es decir, también tendría un fa, que si yo lo veo así me parece un fa disminuido. Luego armónicamente yo por ejemplo sé que no es un fa disminuido, sé que es un semi disminuido. ¿Por qué? Porque tiene la séptima menor. Sin embargo, cuando lo oigo así, me puede parecer un disminuido. Sin embargo, yo lo llamaría un menor con la quinta disminuida en lugar de llamarlo un disminuido. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en un paradigma de relación escala-acorde, cuando yo le digo a alguien disminuido, le estoy diciendo octatónico. Si le digo menor con la quinta disminuida, puede entender otra cosa. Puede estar pensando en un semidisminuido, puede estar pensando en un locrio. Es decir, es otra historia, ¿vale? Bueno, el caso es que si yo pienso en esto de las subestructuras, tengo una estructura, tengo otra, tengo otra, tengo otra y tengo otra, ¿vale? Luego tendría esta otra, pero esta normalmente no se va a utilizar tanto. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues fijaos, voy a tocar un shell voicing y ahora empiezo mi solo. ¿Y qué pasa? Que tenéis que pensar que los músicos en aquella época sabían hacer líneas melódicas apoyándose en los cambios armónicos. Es decir, si no había cambio armónico, no sabían desarrollar su discurso. Bien, ¿esto dónde se soluciona luego? Esto se soluciona después, cuando llegamos al jazz modal. ¿Por qué? Para mí, es decir, el swing, el bebop y demás es un aprendizaje muy grande de armonía a nivel vertical. Después, cuando llegamos al jazz modal, este conocimiento, digamos, se pone en horizontal. El músico aprende una cosa muy importante, que es aprende a desarrollar su discurso melódico sin depender de la armonía, es decir, aprende a crear un discurso melódico que no se apoye en las progresiones de acordes, que no necesite de ellas, y de entonces vuelve a las progresiones de acordes como habíamos estado en el bebop, pero su forma de moverse claramente ha cambiado, ¿vale? Si escucháis músicos de hard bop y demás, os daréis cuenta de que hay un cambio notable, ¿no? Y en el jazz actual, la gente que absorbe toda esta herencia, hay un cambio muy notable de cómo se mueven y cómo improvisan con respecto a los músicos de la era del swing.
no es una cuestión estilística, es una cuestión del paradigma mental en el que se encuentran y de cuál es su lenguaje armónico y su lenguaje melódico, ¿vale? Que en este caso van más juntos. Pero yo estoy todavía en la era del swing y todavía sé moverme solo con las estructuras, es decir, solamente sé trabajar con los acordes, ¿vale? Todavía no estoy pensando en relación escala-acorde, todavía no sé trabajar con los modos. Entonces, vamos a reproducir esta manera de pensar para tener discurso, ¿no? Entonces, toco un shell y hago... Vale, ¿qué he hecho ahí? A ver si me acuerdo. Bueno, pues esta manera de pensar es, como el músico no sabe crear melodías si no tiene, en aquella época, si no tiene una progresión de acordes, hace una progresión de acordes interna, utilizando las subestructuras armónicas. ¿Qué hace? Do mayor, si menor, sol mayor, do mayor. ¿Entendéis? Entonces, como tiene una especie de acordes, sabe moverse y sabe circular por ellos. Y está utilizando como acordes estructurales que le permiten construir su melodía, está utilizando realmente las subestructuras internas, ¿vale? Esto es una cosa que después desaparece un poco hasta cierto punto, porque a veces se utiliza. ¿Dónde se utiliza mucho esto? No sé, para generar híbridos y todo esto, pero digamos que esta es la idea básica, ¿vale? Subestructuras armónicas sería un primer paso. Luego aparece algo que me resulta súper curioso, porque es que esto lo he visto yo en directo, en vivo en directo, lo he vivido en mis carnes, como dice aquel, que es muchos de los recursos armónicos del jazz, es decir, muchos de los recursos armónicos que estudiamos cuando estudiamos jazz, surgen en contextos de improvisación, en lo que son jam sessions, de una manera absolutamente fortuita y además de manera repetitiva, es decir, algo que suele pasar mucho y entonces terminas estudiándolo. Lo que pasa que no siempre se te aclara que esto viene de aquí. Mirad, un ejemplo claro. Estamos tocando juntos en una jam, ¿vale? Y vamos a tener un 2-5. Típico, ¿no? Vale. Llegamos al dominante. Bien. Y entonces digamos que en el dominante el bajista, por lo que sea, te mira a la cara y dice, uy, ¿qué cara está poniendo Tony? Yo creo que va a meter un acorde raro de esos que le gusta. Seguro que hace un sub-5 aquí en vez de hacer el dominante original. Voy a tocarlo yo en el bajo. Y entonces él, convencidísimo de que yo voy a hacer el sub-5, él toca esa nota en el bajo, ¿de acuerdo? Pero yo, no es que esté a por uvas, sino que le estoy viendo la cara a los de la primera fila, que están así un poquito apretaditos, diciendo, uy, esto está sonando raruno. Y yo digo, mira, ¿sabes qué? Que voy a tocar el dominante normal, voy a tocar el 2, el 5 lo voy a hacer normal, así bonito, con la novena y la 13 y tal, y así las criaturas no sufren. Pero mi colega, el bajista, no se da cuenta de nada, y entonces el tío tira para adelante con el sub-5. ¿Qué sucede? Pues mirad, que si yo toco el 2 y toco el 5 normal y corriente, que yo había pensado, encima lo había pensado yo tocarlo con... ¿Vale? Le he puesto la novena y la 13, y él llega y les casca esto, porque él ha tocado re bemol en el bajo, ¿no? ¿Oís la sonoridad? ¿Vale? Esta sonoridad... Esto es claramente alterado. ¿Vale? Una sonoridad de dominante alterado. ¿Vale? Séptimo grado de el menor melódico. Ok. Pero ¿cómo ha surgido esta armonía aquí? Bueno, ha surgido porque yo iba a tocar una cosa, el bajista se ha pensado que yo iba a tocar otra, él ha tocado el bajo y yo me he quedado donde estaba. Ya está, es así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estas soluciones tan chulas, que tanto nos gustan, que por cierto mi programa está diciendo que es sostenido 5, eso es un error, no es sostenido 5, es bemol 13, ¿vale? Pero bueno, esto ha surgido de una especie de accidente, ¿bien? Vale, pero es que puede pasar al revés. ¿Qué quiero decir con que puede pasar al revés? Bueno, pues quiero decir que puede pasar justo lo contrario. Es decir, esta sensación de que, uy, este público, vamos a quedarnos, vamos a calmarnos y vamos a estar aquí tranquilitos y vamos a tocar todo así muy normal, la puede tener mi bajista. Y sin embargo yo puedo estar mirando al público diciendo, hey, tío, vamos a muerte que los está gustando esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, la armonía original... ¿Vale? Pues aquí resulta que él toca esperando que yo toque esto, pero yo me voy a por el sub-5.
Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Vale? Esto sería como... Os lo pongo aquí. Voy a ponerle la fundamental para que la veáis aquí. Esto es el sub 5, ¿vale? Le estoy poniendo la novena. Pero él, en el bajo, está tocando... Voy a colocarlo aquí. La fundamental. ¿Veis lo que pasa? Que se produce una sonoridad que evidentemente no era la que se esperaba. Pero de nuevo, esta sonoridad, bastante chula si me preguntáis a mí, vuelve a ser un accidente, un afortunado accidente, la verdad. A mí me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que toque él lo que toque, tocando yo el acorde original, vamos a ponerlo aquí. Sería el original, pues hacemos... Tengo esta sonoridad y si yo toco un sub 5 y él toca el original, pues tenemos esto. Es decir, que tampoco pasa nada, ¿no? O tocando él el bajo original y yo el sub 5, un voicing para el sub 5, me quedo igual. Es decir, son sonoridades que están chulas, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? La superposición armónica. ¿Y qué es la superposición armónica? Pues bueno, la superposición armónica es, en este ejemplo que estamos viendo, lo estamos viendo con gente que está tocando, es decir, con un pianista y un bajista, pero vamos a introducir al solista. Vamos a decir que el bajista toca el bajo del acorde original, el pianista toca también el acorde original, pero el solista está en su mundo y está jugando con el sub 5, ¿vale? Él está pensando ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que está superponiendo la armonía que estamos tocando, ¿vale? Esa armonía que está sonando, a él le está superponiendo... Él está pensando en el sub 5. Es decir, aquí están funcionando como dos niveles, ¿no? Un nivel armónico, donde está sucediendo X cosas, y un nivel melódico, donde está sucediendo una cosa Y. Pero podría darse el caso de que el bajista estuviese pensando en una cosa concreta, por ejemplo, voy a tocar Sol, ¿no? Sol 7. El pianista dice, no, vamos a hacer un sub 5, y toca Re bemol 7, y el resultado, pues, evidentemente es... distinto. Y ahora puede llegar el solista, imagínate, y dice, no, yo voy a tocar X cosa porque creo que encaja y me suena bien. Entonces todo esto se junta y se genera una superposición armónica. La superposición armónica normalmente la vamos a encontrar no en una fricción entre estructuras, sino más en una fricción entre lo melódico, es decir, el componente horizontal, ¿vale? Y los elementos verticales que tenemos. Un ejemplo muy claro y muy útil de esta superposición armónica se da en el lenguaje octatónico, ¿vale? En el lenguaje octatónico, recordad que tenemos una figura dominante, es octatónico, con un modelo de half step, whole step, ¿vale? Entonces, igual que veíamos al principio que en la era del swing se utilizaban subestructuras armónicas, vamos a coger las subestructuras armónicas que se generan de manera natural en el modelo octatónico, de todo esto he hablado en la masterclass de armonía avanzada, ¿vale? Y las voy a superponer también. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, pues una línea en la cual yo, en lugar de hacer simplemente 2-7, ¿vale? Y ya está, juego con 2-7, con mi bemol 7, con sol bemol 7, con la 7, vuelvo a 2-7 y ya resuelvo. Es decir, yo tengo aquí 2-7, pero como yo estoy pensando al improvisar, recordad que estamos pensando en gente que no está acostumbrada a pensar en relación escala-acorde. Entonces, si todavía hay un pensamiento estructural, es muy fácil y muy interesante conocer las subestructuras. Las subestructuras que tengo en este caso está muy bien porque en el modelo octatónico todo se repite a una distancia tercera menor, por lo tanto, en un dominante tengo 4, además 4 de la misma categoría, es decir, del mismo tipo, con las mismas tensiones y demás, ¿no? Por lo tanto, esto me permite mucho juego de superposición. Es decir, yo puedo tirar una línea de 2-7, pasar a una línea de mi bemol 7, pasar a una línea de sol bemol 7, pasar a una línea de la 7, volver a la de 2-7 y hacer la resolución, ¿no? Eso es mucho juego de superposición, está genial, pero lo que quiero que entendáis es que la superposición armónica tiene una razón de ser
que viene de las propias limitaciones que los músicos tienen al principio, a la hora de pensar de una forma fluida en modalidad, en los modos, ¿no? Es decir, yo estoy en do lidio, yo no necesito montarme ninguna estructura, estoy tocando en do lidio y estoy suelto, voy fluido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no estoy acostumbrado, como pasa a muchos de vosotros, porque me lo dejáis en los comentarios y me habéis mandado más y esto de, es que Tony, si no hay progresiones de acordes, no sé muy bien cómo desarrollar mi discurso. Bueno, pues las subestructuras armónicas os pueden ayudar. Y yo creo que un ejemplo muy claro sería este que os acabo de poner del modelo octatónico, donde tú tienes un dominante X, pero puedes generar diferentes discursos apoyándote mucho en precisamente estas estructuras internas. Así que nada, espero que os ayude. Este ha sido el vídeo. Acordaos que tenéis que componer algo esta semana que utilice lo que hemos visto aquí de una manera bastante notable como recurso compositivo, una composición que no exceda el 1,5 minutos por cuestiones de tiempo, para dejar tiempo a todos los compañeros, y que tenga sentido melódico, por supuesto, que no sea una cosa a lo loco, ¿vale? Yo creo que va a ser bastante chulo. Nos veremos en el directo del sábado. Este miércoles también os subiré vídeo, que por cierto el miércoles pasado subí un vídeo analizando una canción de Miguel Ríos, bastante chula, pero por lo que sea YouTube no avisó, no mandó el aviso, y entonces hay mucha gente que no lo ha visto, así que si quieres pásate y lo ves. Y nada, eso ha sido todo. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, como el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Y nosotros nos veremos en el vídeo del sábado, en el directo del sábado, y por supuesto en el vídeo del miércoles, como os he dicho. Así que hasta entonces, pues nada, lo de siempre, haced mucha música. Nos vemos.